Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para mí. Buenas, le habla el hermano Roldán Chinchilla y estamos en la lectura y comentario del Evangelio de Mateo y estamos en el número 41. Vamos a leer en el capítulo 19 a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esta parte de la escritura es sumamente importante, porque trata acerca del matrimonio, trata acerca del divorcio y trata de un recasamiento. Si el ser humano simplemente prestara atención a las instrucciones y al plan de Dios para el matrimonio, no cometería los errores que comete el ser humano referente al tema del matrimonio como lo hace hoy en día. Tomar a la ligera el matrimonio nos puede llevar al infierno, porque un mal entendimiento acerca del matrimonio y el divorcio nos puede llevar al infierno directamente. Dios creó el matrimonio con el propósito de ayudarnos a llegar a Él y de vivir una vida más agradable en esta tierra. Comenzaremos diciendo que fueron los fariseos los que le hicieron esa pregunta. No por querer aprender, no por querer saber las cosas de Dios, sino para tentarlo y probarlo, para ponerlo en contra de Moisés, para que Jesús dijera cosas en contra del gran líder Moisés, a quien los judíos le tenían en gran estima. Y comienzan con la pregunta: ¿es lícito, es permitido, está bien divorciarse de la mujer por cualquier causa? Y esta era una práctica realmente cierta. Jesús les dice que al principio esto no era así, que el que los creó, varón y hembra los creó. Esto es una enseñanza tajante contra el homosexualismo. Dios no creó hombre con hombre ni mujer con mujer. Tampoco creó la poligamia. Dios tampoco creó el divorcio por cualquier causa. De hecho, no había divorcio, de lo que Jesús dice. Cuando Jesús dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, estas palabras dichas al principio de la creación con la institución del matrimonio, no había divorcio,
en la mente de Dios. Así que el hombre no puede disolver ni debe disolver lo que Dios ha juntado, lo que Dios ha unido. Y la pregunta malvada de los fariseos viene aquí. ¿Por qué entonces Moisés permitió dar carta de divorcio? ¿Por qué Moisés lo permitió? Y Jesús les dice que lo que Moisés había hecho era simplemente un permiso. No era el ideal de Dios. Era lo que se le iba a permitir a un pueblo duro de corazón, como siempre lo había sido el pueblo judío. Dios tuvo que bajar el estándar para que el pueblo pudiera llegar a un mínimo de su ideal. Los judíos tenían la costumbre de divorciarse por cualquier causa. Grandes rabinos judíos como Hillel decían que cualquier cosa que el hombre lo hiciera sentirse avergonzado o incómodo con su esposa era motivo suficiente para que se divorciase. Josefo nos cuenta que él mismo se había divorciado de su esposa por el carácter que ella tenía. Incluso Hillel decía que si una mujer quemaba el pan era motivo suficiente para divorciarla. Pero ¿qué es lo que había detrás del divorcio? Realmente lo que había era la maldad del hombre por obtener otra mujer. Posiblemente la hija del vecino había crecido y se había puesto hermosa, y al ver a su esposa entrada en años ya no quería mantener esa relación. Así que buscaba cualquier pretexto para divorciarse. Ahora Jesús les dice que esto ha cambiado. Y Jesús, con la expresión "yo digo", está poniendo su autoridad sobre la de Moisés. Y muchos hoy en día ni siquiera prestan atención a cómo Jesús ha venido sustituyendo el antiguo pacto con esta expresión "yo digo" en diferentes oportunidades de sus enseñanzas. Y lo que Jesús va a decir es que cualquiera que repudia a su mujer, a su esposa, salvo por causa de fornicación. O sea, usted no puede divorciarse de su esposa por cualquier motivo, salvo si ha habido fornicación, adulterio, infidelidad. Es la única razón que Jesús va a permitir que un hombre pueda divorciar a su mujer o una mujer pueda divorciar a su esposo, quedando libres del compromiso inicial y pudiéndose casar el inocente nuevamente. No así el culpable. Y esta es la parte dura que entendieron los discípulos. En el versículo 10 dice: wow, Jesús, si las cosas son así ahora, si las cosas se ponen tan difíciles contigo, no conviene casarse. No conviene. Entonces, antes era mucho más fácil, nos divorciábamos y ya. Ahora está más difícil. Y la respuesta de Jesús es sumamente interesante. No todos son capaces de recibir esto. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús con la expresión recibir esto? Pues lógicamente se viene hablando del matrimonio. No todos tienen la capacidad de casarse, es lo que está diciendo Jesús. No todos tienen la capacidad de ser fieles a una sola mujer. O no todas las mujeres tienen la capacidad de permanecer con un solo hombre. Pero se les ha dado a algunos, se les ha dado. Y Jesús habla de los tipos de eunucos. La palabra eunuco se refiere a aquel hombre que no tiene contacto sexual con ninguna mujer, incluyendo una posible esposa. Hay hombres o hay personas que nacen eunucos o que no tienen la capacidad
para mantener relaciones sexuales ni sentimentales. Bueno, vienen así desde que nacen. Otros dicen son eunucos porque los hombres los han hecho eunucos. Esta era una costumbre en aquellos países, en aquellos años, donde por cuestiones de cuidar a las mujeres, los hombres de la guardia usualmente eran castrados y evitaban que pudieran tener relaciones con las mujeres del Adén o cosas similares. Y por último dice que hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. No dice que se le pide a algunos por cuestión de la predicación, no se les pide que renuncien. Dice que esto es algo personal. Y tenemos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se le ve evidencia de que fuese casado. Él reclama el derecho de casarse si él quisiera, pero por el asunto de la predicación y sus viajes misioneros, él prefirió no casarse. Así que él es el mejor ejemplo de un eunuco que asimismo, por amor al reino y a la predicación del evangelio, se hace eunuco. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado a la hora de escoger una esposa, a la hora de, ya casados, cometer la falta de la infidelidad, porque el que falla en el matrimonio y es divorciado o repudiado por su cónyuge no tiene opción de un segundo matrimonio. No así la parte inocente, la cual Dios va a protegerla. Dios va a permitirle que se divorcie y se vuelva a casar. Gracias por acompañarnos. Recuerde que la iglesia del Señor está cerca donde usted vive. Le invitamos a que la busque y que pueda usted iniciar un estudio que llegue a la salvación de su alma. Nos vemos en la próxima ocasión. Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para